versículo 13, y vamos a estar dando lectura. Vamos a ponerle un título que sería la unión de Cristo y la iglesia. La unión de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 2, desde el 13 hasta el 22 vamos a dar lectura y luego vamos a estar estudiando lo que el Señor quiere hablarnos a través de su Santo Espíritu en esta mañana y de su palabra, amados hermanos. Dice su palabra: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo, nos dice, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿qué nos dice, hermanos? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué privilegio, hermanos. Edificados sobre el fundamento. ¿Sobre qué fundamento? Esto es importante. ¿En qué tenemos que estar nosotros edificados? Nos dice sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Cerremos nuestros ojos un momento y démosle gracias al Señor por su palabra, amados hermanos. Precioso eres nuestro Señor, nuestro Dios. Precioso eres tú, que eres nuestro Creador, tú que eres nuestro Hacedor. Alabamos tu santo nombre en esta hora, Señor. Exaltamos tu nombre, levantamos nuestras manos, Señor. Mi Dios, y queremos obedecerte en todo para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Mi Dios, en esta hora te pido que la palabra que traemos, Señor, sea guardada en los corazones para vivirla, escudriñada, Señor, en cada uno de nosotros. Lo que necesitamos, Señor, siempre es escuchar cada día tu palabra para seguir creciendo. Gracias porque podemos ver a través de ella que somos un pueblo, que ya no hay más, ya no hay dos pueblos, sino uno solo, que está guiado por un solo espíritu, comprado por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Y dejamos este tiempo en ti, Señor, para que tú seas, Señor, redarguyéndonos, exhortándonos, confrontándonos a través de tu palabra. En el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Es algo precioso lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo acerca de lo que es la iglesia, de lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús, después de lo que habíamos sido antes, como nos dice el versículo 13, no, que en otro tiempo, nos dice en otro tiempo, ahora ya no, estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después de 3 años, queridos, después de 3 años de labor apostólica, Pablo dejó establecido en Éfeso una gran comunidad de discípulos. Él estableció con un cuerpo de ancianos, como lo hemos visto y estudiado, de acuerdo a los principios establecidos por los apóstoles. La totalidad de los creyentes que viven en una ciudad conforman la única iglesia del lugar. Esto es muy importante, amados hermanos. No, con los acuerdos establecidos, con los principios establecidos de los apóstoles, la totalidad de los creyentes que viven en una ciudad, por ejemplo aquí en Murcia, conforman, o debería ser así,
Deberíamos conformar una sola iglesia. Se debería llamar la iglesia que está en Murcia. Tendría que ser así. No la iglesia tal, la iglesia cual. Hay muchas denominaciones, pero con la enseñanza apostólica tendría que ser así. Una sola iglesia que está en Murcia, que nos dice que fue comprada por sangre, perdón. Gracias. En los días del Nuevo Testamento, nunca coexistían dos o más iglesias en una misma ciudad. No existían dos o más iglesias. O sea, quiero decir, denominaciones. Una única iglesia que estaba en Puente Tocinos, una única iglesia que estaba en otro lugar, en Santomera, en todas las partes de aquí de Murcia. A eso le está llamando una iglesia, que estaban en diferentes lugares. Pablo, estando preso en Roma, se entera de que existía un peligro, que pretendía haber una división dentro de la iglesia de Éfeso. No, se entera Pablo. Las viejas raíces étnicas querían rebrotar, creando una amenaza de división. Dicha comunidad estaba formada por miles de cristianos judíos y gentiles que provenían de culturas diferentes y tenían costumbres y tradiciones muy distintas. Estaban hablando de dos pueblos, tanto gentiles como judíos, que sabemos todos las tradiciones que tenían unos y las tradiciones que tenían los otros. La revelación sobre la unidad de la iglesia es el fundamento establecido por los apóstoles y profetas para la iglesia de todos los tiempos. ¿Cómo fuera de diferente si hoy en día pusiéramos nosotros este fundamento en todas las iglesias y fuéramos una sola iglesia en todas partes del mundo, amados hermanos? Sería totalmente diferente. Cualquier división que se produzca dentro de ella, y que lastimosamente pasa esta división, es absolutamente contraria a la voluntad de Dios. Lo que pasa en la iglesia cristiana, en todo el mundo, esta división que hay es totalmente anticristiana, es totalmente antibíblica, amados hermanos. Un cuerpo tan dividido, tan desmembrado, no pedacitos por aquí, pedacitos por allá y así. Dios tiene un solo pueblo. Dios mandó a su Hijo por un solo pueblo. Cristo murió por un solo pueblo y ese pueblo se llama iglesia. Iglesia. Pablo nos revela que la unidad fue lograda a través de la muerte de Cristo en la cruz y utiliza 7, vamos a ver que utiliza en estos versículos que hemos dado lectura, utiliza 7 figuras que expresan en estas 7 figuras la unidad de la iglesia. Y vemos en el versículo que dimos lectura en el 13 y 14, vamos al versículo 13 y 14 de Efesios, por favor, no nos vamos a salir de ahí y vamos a ver lo que nos dice. Efesios 2, 13 y 14 y vamos a ver que aquí nos dice, la iglesia es un solo pueblo. Es un solo pueblo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestra paz. ¿Qué nos dice aquí tan claramente? Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol? Antiguamente en el templo de Jerusalén había una pared que separaba el patio de los gentiles, ¿no? Cuando estaba el templo edificado, había una pared que hacía esa separación. Los gentiles no podían acceder a ese lugar. Ellos podían quedarse en el patio. Hasta ahí podían llegar. Y había una pared que dice que separaba. En esa pared había una puerta sobre la cual rezaba la siguiente inscripción. Decía, cualquier gentil que traspase esta puerta debe morir apedreado. Imagínense cómo era en aquel tiempo. No podían entrar los gentiles, no podían pasar los gentiles. Si un gentil se atrevía a pasar, ¿qué quiere decir gentiles, hermanos? Son aquellas personas que no pertenecían al pueblo de Israel.
a los que no pertenecían, los que eran los no israelitas, eran conocidos y llamados como gentiles. Y si los gentiles querían ir a ese lugar, podían llegar hasta un cierto lugar, y si pasaban de ahí, si pasaban esta puerta, dice que tenían que ser apedreados, tenían que morir apedreados. Pero Pablo, gracias al Señor, tiene revelación y nos enseña que cuando Jesús murió en la cruz, no solo el velo del templo fue roto, lo que implica que ahora tenemos libre acceso a Dios, sino que espiritualmente aquella pared que dividía a los judíos de los gentiles también fue destruida. Ya no hay más dos pueblos, ya no son los judíos o los gentiles. Nosotros ya no tenemos por qué hacernos judíos, como por ahí enseñan y dicen que no, que tenemos que ser judíos. No, nos dice porque de los dos ahora hizo un solo pueblo. Y en ese pueblo es predicado el evangelio de Cristo, la palabra del Señor. Para los dos pueblos tenemos los mismos mandamientos, tanto el uno como el otro, porque ahora el Señor ya no ve judíos, ya no ve gentiles. Ahora el Señor ve hijos de Dios, un solo pueblo. Porque se dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, separación. Cristo a través de su muerto logró la paz y acabó con toda división. Ahora la iglesia es el pueblo de Dios y ese pueblo, nos dice las Escrituras, es uno solo. Somos un solo pueblo. Somos un solo pueblo, amados hermanos. En el versículo 2 nos dice algo también. La iglesia, decimos que vamos a ver 7 figuras acerca de lo que nos dice lo que es la iglesia hoy en día. La iglesia, en el versículo 15, es un solo y nuevo hombre. La iglesia es un solo y nuevo hombre, aboliendo en su carne las enemistades, nos dice el versículo 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, nuevamente habla de los dos pueblos de antes, uno solo y nuevo hombre, haciendo, ¿qué hizo el Señor? La paz. Hizo la paz. Hizo la paz. Antes, para pertenecer al pueblo judío, los que eran aceptados, tenían que circuncidarse. Tenían que circuncidarse. Ahora, dice que ya no es con la circuncisión no es hecha por mano, sino ahora la circuncisión está en el corazón. Ahora la circuncisión está en el corazón. Y los que somos de Abraham, que hemos venido de Abraham, que hemos por fe estamos en Cristo Jesús, ahora pertenecemos a ese pueblo, al pueblo de Dios. Los rabinos y fariseos de aquel tiempo, más allá de la ley, habían establecido cientos de ordenanzas, ¿no? Hemos visto que ellos ponían ordenanzas hasta fuera de la ley. Ellos ponían sus propias ordenanzas, ponían sus propias leyes y querían imponer a todas las personas costumbres, religiones, ritos, tradiciones, y no podían controlar, ni siquiera ellos podían cumplir, ni siquiera ellos cumplían, y ponían esas cargas a las personas para que cumplan las personas, pero tampoco podían cumplir las personas. O sea, eso se había convertido en algo, en una hipocresía, porque fingían ser lo que no eran, o pretendían guardar cosas que no eran. Imagínense cómo fue en aquel tiempo. Y Cristo nos dice, satisfizo las exigencias de la ley al morir por nosotros y puso fin a la vieja humanidad caracterizada por enemistades y divisiones, peleándose, diciendo yo soy el mejor, yo aquí, si tienes que esto, tienes que hacer lo otro. No, dice que el Señor acabó con todo eso y en virtud de nuestra unión con Él hemos muerto al pecado, y si hemos muerto al pecado también hemos muerto a la ley. Eso nos dice Gálatas 2, 19 al 20. Gálatas 2, 19 al 20. Ahora somos un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. Hoy somos un solo y nuevo hombre. Dice Gálatas 2, 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto. Para la ley. Claro, la ley mata, la ley condena. A fin de vivir para Dios. ¿Y qué dice ahora en el 20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo
en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De los dos pueblos, ahora somos un nuevo hombre en quien, en Cristo Jesús, porque nos dice que ahora todos los que estamos aquí, los que hemos creído en Jesús, estamos juntamente crucificados con Él. Y decir, ya no vivo yo, mas ¿quién vive en mí? Mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, la ley no actúa en mi vida. No actúa. Porque estamos obedeciendo y viviendo como dice su palabra. En la resurrección de Cristo, de nuestro Señor, creó un nuevo hombre corporativo, una nueva humanidad, la iglesia en la que ya no hay gentiles ni judíos. Todos los que estamos en Cristo Jesús hoy en día somos uno. Somos uno. La iglesia de Cristo es uno y es un solo hombre. Ahora ese hombre es según la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No hay más, queridos. La iglesia, decimos que la iglesia es un solo pueblo. La iglesia es un solo y nuevo hombre. Y ahora el tercero, la iglesia es un solo cuerpo, un solo cuerpo. Y mediante, el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, nos dice, las enemistades. No, Dios ya no tiene favoritos. No tiene favoritos. Ahora los favoritos del Señor son todos aquellos que son semejantes a Jesús. Todos los que quieren ser, los que son como Jesús en su vida, en su día a día, es el que ahora ama al Señor. El que ahora ama al Señor son todos aquellos que guardan su palabra, como nos dice las Escrituras, como dijo Jesús. El que me ama, guarda mis mandamientos o guarda mi palabra. Porque de ambos nos dice, de ambos pueblos hizo uno solo. Esa fue la obra de la cruz. Obró una doble reconciliación con Dios y con los hombres. Los dos maderos de la cruz podrían ilustrar esta doble reconciliación vertical y horizontal. Allí nos dice, no, como estaba crucificado nuestro Señor. Estaba crucificado y ahí nos dice cómo fueron reconciliados, tanto de manera vertical como de manera horizontal. Nos reconcilió con Dios y nos reconcilió con nuestros hermanos y nos unió en un solo cuerpo. La iglesia es un cuerpo y este es el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros estamos en paz con Dios y en paz con los hombres. Tenemos esa paz. Mi paz os dejo, nos dijo Jesús. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que estamos reconciliados. No hay nada más precioso que estar reconciliado con Dios. Antes que estábamos sin ciudadanía, alejados de Dios, blancos de la ira de Dios. Y ahora por la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre. Ya no nos quedamos en el patio. Ya no hay una puerta que diga, si Javi tú pasas por ser gentil a este lugar, vas a morir apedreado. Ahora esa pared se quitó y todos nosotros podemos entrar libremente hasta ese lugar, hasta el lugar santísimo, porque ahora nos llama hijos. Somos sus hijos. Somos su pueblo. Eso ha hecho el Señor ahora. Y damos gracias por su infinito amor hacia nosotros. Un solo cuerpo. La iglesia es un solo sacerdocio. La iglesia, hermanos, es un solo sacerdocio. Versículos 16 y 18 de Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Los unos y los otros, los que estaban lejos y los que estaban cerca. Ahora, ¿qué dice que tenemos? Tenemos entrada por un mismo espíritu. En tiempos del Antiguo Testamento,
Como hemos visto, los únicos que podían entrar al templo eran los sacerdotes. Eran los descendientes de Aarón. El templo se dividía en dos partes, separadas por un velo que era gordo, que era grueso. El lugar santo y el lugar santísimo. Los sacerdotes únicamente podían entrar al lugar santo para ministrar. No podían entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes no podían, no tenían acceso al lugar santísimo cuando ellos querían. No. Solamente cuando iban a ministrar al lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una sola vez al año con la sangre de un animal sacrificado. Imagínense qué tan santo era ese lugar que solamente una vez al año podía acceder una persona a ese lugar, al lugar santísimo. Una sola vez, y tenía que llevar la sangre de un animal sacrificado. Es que nuestro Dios es santo, hermanos. Nuestro Dios es santo. No podemos nosotros, ahora que tenemos esa libertad, presentarnos como queremos. No podemos. No podemos. Para cantar, para alabar, nuestra vida tiene que estar en santidad. Nuestros jóvenes, por ejemplo, que hoy cantaron, tienen esta exigencia de vivir en santidad, hermanos. Y ellos que tal vez seguramente la tentación del mundo, de las cosas, pero el Señor manda y les dice, si quieren alabar, tienen que tener una vida de santidad, una vida anterior a lo que estés en la alabanza, no cuando canten, no porque cierran los ojos, sino una vida anterior, de obediencia a los padres, de ser testimonio en el instituto, porque la mayoría estudian, y los que trabajan, pues en el trabajo. Y de nosotros igual, hermanos, no podemos nosotros presentarnos como nos da la gana, ahora decir, no, me arrodillo. También tenemos que tener una vida de testimonio para poder acceder a este trono de gracia, hasta el lugar santísimo que es donde está nuestro Dios. ¿No? Y si pecamos, como aquí presentaban, nos dice que presentaba la sangre de un animal, si pecamos, pues también nos presentamos y le pedimos perdón. Y nos arrepentimos y nos apartamos, amados hermanos, porque no es que no vamos a cometer errores o que no vamos a pecar, porque todos pecamos, todos somos y seguiremos siendo pecadores por esta naturaleza que está dentro de nosotros. Pero cuando pecamos reconocemos, es como hacía el sacerdote que presentaba con la sangre de este animal sacrificado. Nosotros nos presentamos arrepentidos. Ahora esa sangre que nosotros tenemos es el arrepentimiento y lo que nos perdona es la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Eso hacemos. De este modo, bajo el antiguo pacto, ninguna persona del pueblo podía entrar, ni los judíos, que eran los que estaban cerca, ¿no? Los que eran su pueblo, ni siquiera ellos podían acercarse a ese lugar. Peor aún los gentiles, ya que se les consideraba como lo que dice aquí, estaban lejos. Pero ahora, a causa de la obra de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, tanto judíos, tanto nosotros, habiendo creído en el Señor Jesucristo, tenemos entrada por un solo espíritu al Padre. Eso es lo que nos está diciendo. Usted y yo tenemos acceso directo al Padre. ¡Qué bendición! Y todos los días, ya no una vez al año, sino todos los días. Todos los días. Ya no hay castas especiales, no hay clero, no hay laicos, no hay judíos, no hay gentiles. Todos los hijos de Dios somos sacerdotes. Todos los que estamos aquí somos sacerdotes. Y tenemos el mismo acceso a la presencia de Dios. La iglesia es un solo sacerdocio y somos un pueblo. Todos los que estamos aquí de sacerdotes. Todos los que estamos aquí somos un pueblo de sacerdotes. Apocalipsis 1:6 nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Jesús nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, para ministrar su presencia, para poder estar delante de Él, para poder doblar nuestras rodillas. Nos hizo reyes y sacerdotes, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, nos dice Apocalipsis 1:6. Gloria a Dios. ¿Cómo lo dice? De esta manera,
glorificando el nombre de Dios, porque ahora nos dice, usted hermano, hermana, nos dice, somos reyes y sacerdotes. Ahora ministramos la presencia de Dios. Primera de Pedro 2, 5 al 9, nos dice igualmente, Primera de Pedro 2, 5 al 9. Vosotros también, como piedras vivas. ¿A quién está diciendo piedras vivas? A la iglesia. Dice, vosotros, iglesia, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. No habla de 4 paredes. No habla de 4 paredes. Para ofrecer sacrificios. No, ya no sacrificamos animales, sino aquí dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 9, mas vosotros sois, ¿qué sois, iglesia? Mas vosotros, iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Casi nada, Casi nada, ¿no? Es tremendo lo que nos está diciendo. Vosotros sois linaje escogido, linaje de la dinastía de Jesucristo, no de la dinastía china, sino de la dinastía de Jesús. No como ellos, los emperadores, la dinastía, dice la dinastía, por ejemplo, Chan, que no sé. Y dice la dinastía que fue así, gobernó por tantos años ahí en China. O de los incas, o de lo que sea. Nosotros dice que somos del linaje escogido. Usted, preciosos hermanos, hermanas, son escogidos. Nos dice que somos real sacerdocio para ministrar la presencia de Dios. Nación santa. ¿Por qué nación santa? Porque somos una nación separada. Dios nos ha separado para que seamos celosos de buenas obras, nos dice en Santiago. Pueblo adquirido por Dios. ¿A qué precio? Fuimos adquiridos a precio de sangre. La sangre de su amado Hijo Jesús. Pero no para que estemos sentados y ya está. No para eso. No nos escogió para eso. No nos dice que somos linaje o sacerdocio o nación santa. Sino para que anunciemos, para que llevemos la palabra, para que prediquemos a las personas que necesitan, que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén, queridos. Somos la iglesia es un solo sacerdocio. Quinto, la iglesia es una sola nación. El versículo 19a nos dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. El versículo 19. Así que, lo tienen ahí, mis hermanos, en la parte A. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Así como cuando nosotros hemos venido a España, los que somos de otros países. Aquí llegamos indocumentados, la gran mayoría. Tal vez vinieron otros con permiso de trabajar, pero la gran mayoría éramos indocumentados. Éramos aquí nadie, ¿no? No teníamos los derechos que tenían el pueblo español. Luego pudimos acceder con el permiso de residencia, que ya teníamos algunos derechos, pero no como los del pueblo español, porque seguíamos siendo extranjeros. Teníamos permiso de residencia como extranjeros para trabajar, y ahí me acuerdo que en la tarjeta que yo tenía le ponían en lo que podía usted trabajar. Si que era en el campo, si es que era en la industria, si es que era en construcción. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Recuerdan que eran así? Así hasta la una, la segunda, la tercera, que teníamos que renovar, y si no renovábamos, simplemente el día que nos pillaban sin la tarjeta renovada de las orejas, nos llevaban al aeropuerto y del aeropuerto a nuestro país. Así era, ¿verdad? Porque no teníamos. Pero hay una ley que dice aquí en España que dependiendo del país que sea, después de estar aquí 2 años con documentos, podemos acceder
a la nacionalidad española. Eso no es así, hermanos. Y lo que ya tenemos aquí cierto tiempo viviendo aquí en España, pues cuando tuvimos la oportunidad sacamos la doble nacionalidad. Ahora somos españoles, no de nacimiento, pero sí porque nos ha permitido que nos nacionalicemos, que tengamos la nacionalidad española. Y ahora tenemos los derechos que tiene un español, porque ahora tenemos el DNI español. Y aquí nos dice exactamente igual. Así que nosotros en Cristo Jesús ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de todos los santos, de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, cuando vamos de una iglesia a otra iglesia, siempre nos dicen que, hermano, ¿no? La costumbre que tenemos, hermano, nos dicen, porque eso es lo que nos liga, que somos ahora conciudadanos de los santos en todas partes del mundo. El apóstol apunta a terminar con cualquier diferencia entre gentiles y judíos. Muchas veces y eso pasa, ¿no? Los extranjeros cuando se van a un país se sienten habitantes de segunda categoría, porque es así. Tienen menos derechos y privilegios que los ciudadanos. Muchas veces los extranjeros son despreciados, discriminados, ha pasado, amados hermanos, hemos sufrido de todo, nos han dicho de todo, pero en la iglesia no hay ninguna diferencia. Todo hijo de Dios, sin importar su raza o su origen étnico, tiene la misma ciudadanía. Aquí no ves si somos más pequeños, si somos más grandes, si somos gorditos, si somos delgados, si somos morenos, si somos blancos, si somos rizados, si somos calvos. Aquí Dios ya no ve nada, porque nos dice que somos de una sola ciudadanía. Vosotros sois, nos dice, linaje escogido, lo dijimos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué precioso, amados hermanos. Y la iglesia, al punto 6, la iglesia es una sola familia. Es una sola familia. ¿Cuántos tenemos hermanos? Yo tengo 2 hermanos, aparte de mí. No sé ustedes, pero ustedes tienen preferencia con un hermano. A un hermano le quiere más que a otro y le da más que al otro. No sé, puede ser que haya, ¿no? No estoy hablando de aquí, pero puede ser que alguien no quiera más a un hermano que a otro hermano y le prefiere más a un hermano que a otro hermano. Puede ser. O puede pasar también en los que somos padres con los hijos. En los hijos también pasa eso, que los padres muchas veces prefieren a uno y tiene favoritos, y eso no puede ser así, porque siempre puede provocar muchas cosas, eso de tener favoritos. Yo tengo 5 hijos, imagínense, y tener un favorito. No, el favorito es el perrito que yo tengo. No, ni por aquí qué pasó. La iglesia es una sola familia y miembros de la familia de Dios. Como hemos visto, Dios es clasista. Dios dice aquí judíos, aquí griegos, y ya no dice, no. Dios no dice aquí los morenitos, acá los blancos, acá los rubios, acá los de pelo castaño, o los de pelo oscuro, o los rizados, no, Dios ya no hace esa diferencia. Dios no hace esa diferencia. Cuando estemos delante de Él, sea el color de piel que sea, igual nos va a tratar a todos. Igual, al más pequeño, al más grande, nos dirá, entrad, siervo fiel, en lo poco me hiciste fiel, o en lo mucho te pondré. Da igual la raza, da igual. O si no, también dirá, apártate de mí, no te conozco. O por lo que dirá, a ver, tú Javi, de ojos azules, rizado, blanco, entra. No, hermano, no va a decir eso. Claro, porque el Señor sabe que me picó una avispa de pequeño y se me hicieron los ojos marrones, ¿no? Por eso es. No va a ser así el Señor, hermanos. No va a ser. Porque somos miembros de una sola familia, una misma familia. El propósito eterno de Dios se ha vuelto realidad en la iglesia, y la iglesia es una sola familia. Esa familia nos dice que es semejantes a Jesús.
Eso es lo que busca el Señor. Eso es lo que quiere el Señor. No pequeños ni grandes. Dios quiere que sus hijos sean semejantes a Jesús. Eso busca. Dios es nuestro Padre. Cristo nos dice en las Escrituras, es el primogénito de todos que somos su familia. Una sola hermandad, una sola iglesia. La iglesia de Cristo que está en todas partes del mundo. Una sola iglesia. Precioso es nuestro Dios, que no hace diferencias, amados hermanos. Y el punto 7, para terminar. La iglesia es un solo edificio o templo. La iglesia es un solo edificio o templo, que nos dice los versículos 20 y 22. ¿Qué nos dice? ¿Sobre qué tenemos que edificar la iglesia? No nos dice, Javi, tienes que ir a alquilar la nave de Juan. Sobre ese fundamento tú vas a edificar, ahí va a ser mi iglesia. ¿No? O donde sea, o ahora que estamos de Garchena, Javi, tienes que edificar en Garchena. No, dice, edificad mi iglesia sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas. Los profetas son los que hablan la palabra de Dios. No de esos por ahí, esos dos cantamañanas que hay, hermanos, que andan diciendo y pretendiendo adivinar el futuro. No de esos, sino de los que predican la palabra de Dios. Esa es la profecía más segura, la que está en las Escrituras, en la Santa Escritura. Siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, más claro, hermanos, más claro puede haber que esto, ¿dónde se edifica? No está hablando de edificio con materiales de construcción o de un lugar físico. Está hablando de un edificio espiritual en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Lo dice, ¿no? Para ser amén. Aquí me ha faltado el un. Para ser un templo santo en el Señor. Uno. Por eso decimos que el edificio de Dios es uno, es universal. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. En el desierto, Dios, ¿qué ordenó a Moisés? ¿Qué le dijo? Le dijo, construye una carpa, un tabernáculo, una tienda, una carpa especial, una tienda especial como santuario. Varios siglos después, Salomón construyó en Jerusalén un templo que lo reemplazó. Este era el único templo de los judíos en todo el territorio de Israel, el único lugar donde los sacerdotes ofrecían sacrificios. No podían presentar sacrificios en ningún otro lado los judíos, sino en el templo que edificó Salomón. Sin embargo, Pablo declara en el libro de los Hechos, capítulo 17, 24 y 25. Declara y dice, Hechos 17, 24 y 25. Nos dice 24, Hechos 17. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Estamos inventando ese versículo nosotros? No. Lo dice. ¿Dios habita en estas cuatro paredes? Nos dice que no. ¿Dios dónde habita? ¿Dónde habita? En donde hemos edificado el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular nuestro Señor Jesucristo. Ahí habita. Ahí habita. Porque si hemos edificado eso, es porque nosotros nos hemos edificado y está en nuestro corazón, habita en nuestro corazón. No está hablando de cuatro paredes. No habla, amados hermanos, no habla. Y el 25 dice, mire lo que dice, hermanos, dice, él no habita en templo hecho por manos de humanas. Y el 25 es todavía más tremendo, dice, ni es honrado por manos de hombres. No hay mano en el mundo entero que le honre a Dios. No hay manos, lo dice, ¿no? Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo de alguien. Dios no nos necesita.
No nos necesita a nadie de los que estamos aquí. No nos necesita. Si pensaba que nosotros éramos algo, no nos necesita nadie. No dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues, ¿qué dice? Pues Él es el quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios no necesita de nosotros, pero sí, nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él, amados hermanos. Esto es así. Yo necesito de Él para poder vivir. Necesitamos de Él para poder edificar nuestra vida. Esto es tremendo, hermanos. Esto es tremendo lo que dice. No lo que dice que si pensaban de la iglesia que el Señor estaba en cuatro paredes. Esto es chafa. Todo lo que apuntan y dicen, esta es la casa de Dios. Esto es chafa, hermanos. No. Esto no nos dice en ningún momento que esto es casa de Dios. No es casa de Dios. Nosotros, ahora, su pueblo reunido en este lugar, está su templo, está su iglesia. Nosotros somos su iglesia. Nosotros somos su templo, donde habita su Santo Espíritu en su vida. ¿No? Por eso decimos que se acaba la reunión y el lunes la iglesia va al colegio, la iglesia va al trabajo, la iglesia va al instituto, la iglesia va a hacer sus tareas. Y cuando vamos a un lugar, no perjudicamos, no tratamos de perjudicar a las personas, sino en el trabajo, al ser iglesia y ser ejemplo, en el trabajo, ¿qué somos? Pretendemos ser los mejores trabajadores, no para ser vistos o pelotas del jefe, no, sino porque trabajamos como para el Señor. Llegamos puntuales y nos vamos los últimos. Allí venimos puntuales como aquí venimos siempre puntuales. De la misma manera. De la misma manera. Que Dios no habita en templo hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué significado, propósito tuvo el templo de Jerusalén? ¿Qué significado tuvo? Que solo fue figura del verdadero templo que Cristo levantaría a través de su muerte y resurrección. Solamente era una sombra de lo que había de venir. Antes de Jesucristo, ustedes pueden ver en las Escrituras que dice que todo solamente era una sombra de lo que había de venir. Todo se resume en Cristo Jesús. Todo, incluso hasta el templo. Hasta el templo. No, refiriéndose al templo de Jerusalén, Jesús dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A qué se refería? Mas él hablaba del templo de su cuerpo, de él, de su resurrección. Él estaba hablando de ese nuevo templo, no de 4 paredes. San Juan 2:19 al 22 dice, San Juan 2:19 al 22 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, riéndose y burlándose, jaja, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No, que este está chalado, le dirían, que está hablando. Mas él hablaba del templo, ¿de qué? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué levantó el Señor ahora? El nuevo templo que levantó el Señor era paredes. No, el nuevo templo que levantó Él era espiritual en su cuerpo. En su cuerpo levantó el nuevo templo, porque dijo, derriben este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y así fue, se murió, resucitó. Y ahora ese templo que no podíamos acceder, en Cristo Jesús, ¿a dónde tenemos acceso? Al lugar santísimo. Porque ahora el templo es nuestro Señor Jesucristo. Ese nuevo templo. Y a través de su sangre nosotros tenemos acceso. Qué precioso, amados hermanos. Y dice que los apóstoles se acordaron, ¿no? De lo que dijo. La Biblia nunca llama iglesia a un edificio ni a un lugar de reuniones. La Biblia nunca. Esa solamente es jerga de los evangélicos. Los evangélicos sí llaman iglesia a un lugar físico.
Los evangélicos sí los llaman. O los católicos también les dicen iglesia. Pero la Biblia nunca llama a 4 paredes iglesia. No llama, hermanos. Nosotros ya, gracias a Dios, nos hemos estado quitando esa figura de iglesia y llamamos a o lugar de reunión, le llamamos local o le llamamos congregación también porque nos congregamos, pero nunca le llamamos iglesia porque hemos entendido que esto no es iglesia. Nos dice las Escrituras, la Biblia no habla, esto es iglesia. Nosotros somos el verdadero templo de Dios, nosotros somos su casa, nosotros somos su morada. Hoy nosotros somos su casa, su morada, nosotros somos su edificio, porque dice, y cada uno de nosotros somos una piedra viva en este edificio. Usted es piedra viva edificando este lugar, amados hermanos. Nos dice Primera de Pedro 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué dice? ¿Casa qué, hermanos? Casa espiritual. Me está diciendo aquí, casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Qué sacrificios? Espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios de obediencia, sacrificios de guardar su palabra, sacrificios de adoración, pero la adoración es la vida de testimonio. Aquí venimos a cantar y alabarle al Señor de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cantamos con nuestro corazón y con el entendimiento, porque esa es la vida que Dios nos ha dado para expresar a Jesucristo en cada uno de nosotros. Y Cristo mismo es el fundamento que ha sido establecido por los apóstoles y profetas del primer siglo, la piedra angular de este edificio. Primera de Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ningún otro puede poner otro fundamento. Nada de que el Señor me ha hablado para que yo haga así, lo otro y lo siguiente. No. Nada. Su palabra dice, hermano, su palabra dice, porque hay muchos peligrosos por ahí. El Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Quitan la palabra y ponen a un lado y el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. ¡Qué peligro! Cuando ustedes escuchen eso, hermanos, tengan mucho cuidado. Mucho cuidado. O el Dios me habló o Dios me dijo. Hay que tener mucho cuidado porque se agarran y ya piensan que como dice según esta persona, Dios me dijo, tenemos que hacer lo que Él dice. Esa persona dice. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. No hay otro fundamento sino el que es puesto por nuestro Señor Jesucristo. Punto. Se acabó. ¿Y cuál es el fundamento puesto por el Señor Jesucristo? Las enseñanzas de las cartas apostólicas. Eso es nuestro dogma. Ellos colocaron el fundamento inmutable de la iglesia para todas las generaciones. ¿Quiénes? Los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento. No existe otro fundamento. Todo lo que sale de aquí son cuestiones humanas que el hombre ha establecido, que el hombre ha hecho. Gálatas 1:8 al 9. Gálatas 1 del 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente al que os hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Si otro viene predicando otras cosas, otro viene enseñando otras cosas, otro viene diciendo con unciones nuevas, diciendo barbaridades, el tal nos dice, sea maldito. Lo dice claramente las Escrituras, hermanos. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, nuevamente dice, él sea maldito. Ayer les compartía y escuchaba de un personaje dentro del mundo evangélico muy conocido, que pedía y decía a través de las redes sociales que los que quieran tener su cobertura, decía así,
Si vienen a su cobertura, la unción que tiene Él les va a transmitir a ellos. El que se ponga debajo de su cobertura va a tener la unción de Él. O sea, la unción que Él tiene las va a pasar a Él. Totalmente antibíblico, ¿no? Totalmente antibíblico. Porque nos dice a nosotros las Escrituras que vosotros tenéis la unción del Santo. No la unción de un avivado que viene a querer aprovecharse de la gente. No hay más unciones. Yo no transmito unciones, hermanos. Yo no transmito unciones a nadie. Es el Espíritu Santo el que viene cuando la persona se arrepiente, se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y recibe la unción o recibe el regalo del Espíritu Santo de Dios. No hay más unciones. Cualquiera que usted escuche con una unción extraña, el tal sea anatema, porque no hay más unciones. Hay una unción, la que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y vosotros, dice, tenéis la unción del Santo. Ya tenemos los que hemos sido bautizados en su nombre, tenemos la unción del Santo. Así que no podemos dejar engañarnos de todos, lastimosamente, de todos estos cantamañanas que se aprovechan solamente de las personas. Se aprovechan, hermanos. Porque todo aquel que viene a un lugar esperando recibir algo del que predica, el que predica le manipula. Así de fácil. Si usted viene a este lugar esperando recibir algo de mí, yo le manipulo. Yo le manipulo, hermanos. Porque así hacen estos. Van buscando de esto, lo otro, y les manipulan. Lastimosamente ha pasado esto. Pero así dice que estas personas que predican tales cosas y enseñan tales cosas son anatemas, son malditos. Terrible, ¿eh? Es terrible. Y todo aquel que se salga de la verdad de Dios y predique cosas que no están en la Biblia son malditos. Por eso el temor de cuando nosotros predicamos, sea lo que está, que prediquemos lo que está en las Escrituras, lo que nos enseña la Biblia, para que no nos llame malditos. Porque vamos a dar cuenta de todo esto, amados hermanos. Vamos a dar cuenta nosotros. Somos, nos dice, la iglesia es un solo edificio. ¿Queda alguna duda, hermanos? De que somos de un edificio y no hablaba de 4 paredes, sino de un edificio espiritual, donde el Señor habita en nuestros corazones. Amén. Amén. Pongámonos de pie, querida iglesia, y démosle gracias al Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Le damos gracias, Señor. Amén. Alabamos tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Porque vemos cómo nos amas, que somos un solo pueblo, somos un solo hombre en ti, Señor. Hemos sido comprados para ser llamados tus hijos. Mi Dios, que tú no habitas en templo hecho por manos de hombres. Mi Dios, y te damos gracias por ese gran privilegio que nosotros tenemos de que tú habites en nuestros corazones. Ayúdanos a no contristar tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra. Ayúdanos a vivir como dice tu santa palabra, Señor. A obedecerte, a amarte. Para que tú hagas morada en nuestros corazones. Para que el templo, Señor, ese nuevo templo del que dijo Jesucristo que edificará en 3 días, esté en nuestros corazones, oh Dios. Tu palabra nos enseña, Señor, y nos dice y nos exhorta. Y nos llama a vivir de esa manera, a vivir en santidad. Porque Dios, que es santo, habita en un templo santo. Limpia nuestros corazones. Quita, Señor, toda inmundicia que hay en nuestro interior. Quita las contiendas, los celos, las disensiones, las iras, los pleitos. Quita la lujuria, la inmundicia que puede haber, Señor. Quita de cada uno de nosotros. Quita la avaricia, la maledicencia, el chisme. Y nos dice la Escritura que sobre todas estas cosas vendrá la ira de Dios. Ayúdanos a guardar tu palabra, a vivirla, Señor. Te pedimos en esta hora. Ayúdanos, Señor, y a mis hermanos también. Esta palabra recibida de parte de ti, Señor. Ayúdanos a guardarla y a vivirla. Gracias. Gracias, Señor, por este tiempo y por mis hermanos también que no están aquí.
que se fueron una representación o una invitación, Señor. Pido, Señor, que los guardes y que guardes también nuestras vidas. Señor bendito, que al salir de este lugar, que seas tú, Señor, siempre llevándonos, Señor, y tengas misericordia de cada uno de nosotros. Guarda nuestra vida, guarda nuestra salud, guarda nuestros hijos, guarda nuestra familia, guarda nuestros cónyuges, Señor, nuestro trabajo, todo, Señor. Todo es tuyo, Señor, todo es tuyo, Señor. Tú nos has puesto como mayordomos en este lugar, Señor. Te damos gracias y te glorificamos. En el precioso nombre de nuestro amado Hijo Jesús. Amén.